Y yo hablaré sobre la Directiva de Eficiencia Energética en los edificios. Casi que estoy por subirme más. Y este es el contexto. ¿Por qué es tan importante que actuemos en los edificios? Porque representan el 40% del consumo de la energía final, la que pagamos en nuestras casas, a nivel europeo. Representan el 36% de las emisiones. Y el parque, pues solo hace falta darnos un paseo por nuestras ciudades, nuestros pueblos, y está envejecido. El 75% de los edificios son ineficientes. Y entre el 85 y el 95% de los edificios en 2050 seguirán en pie. Porque renovamos muy poco a poco, solo con un 1%, y no solo en España, sino a nivel de todos los países de la Unión Europea, la tasa de renovación de los edificios es muy bajita. Entonces, es importante que mejoremos esta eficiencia energética para poder ayudar a mitigar el cambio climático. Y por esto pues, se ha actualizado la Directiva de Eficiencia Energética de los edificios. La primera data del 2002, que ya nos decían que los edificios tenían que tener un certificado energético. Y aquí un poco la síntesis de esta directiva. Por un lado, se tienen que desarrollar planes nacionales de rehabilitación. Tendremos herramientas, algunas que ya conocemos como el certificado energético, otras nuevas que ahora comentaremos. La normativa se hará más exigente para poderlo conseguir y también se seguirá impulsando la movilidad sostenible. Por ejemplo, pues se tendrá que reservar espacio para parques de bicicletas en los aparcamientos, aparte de impulso de la movilidad eléctrica, y también un mayor impulso de la instalación solar. Y la directiva nos pone un objetivo muy claro, que es que todos los edificios en 2050 deberían ser de cero emisiones. Los nuevos que estamos construyendo ahora, a partir del 2030, veremos ahora en la siguiente diapositiva, pero también todos los existentes. Por lo tanto, pues hay trabajo para los próximos 25 años. ¿Y qué es un edificio de cero emisiones? Pues es un edificio que es muy eficiente y que genera cero emisiones in situ. Por lo tanto, aquí vemos las fechas. A partir del 1 de enero de 2030, todos los edificios nuevos deberán ser de cero emisiones. 2 años antes, ¿sí? 2 años antes, los edificios que son propiedad de entidades públicas tendrán que ser de cero emisiones, edificios nuevos. Entonces, estos edificios muy eficientes no podrán tener emisiones in situ, por lo tanto, en 2030 no podremos poner una caldera de gas natural en un edificio nuevo, y producirán cero o muy poca emisión operativa durante el uso del edificio, que es lo que mostramos en el certificado energético, las emisiones a lo largo del uso del edificio, pues que será cero o muy poca. Este matiz es porque estaremos conectados a una red que igual no es 100% renovable, y de ahí que pueda haber algo de emisiones debido a la energía que estamos consumiendo que nos viene de la red. Para los edificios nuevos habrá otro requisito también en 2030. Bueno, aquí vemos pues, cómo tiene que estar cubierta la energía, bien por fuentes renovables o bien con sistemas eficientes de redes de distrito, etc. Pues a partir del 2030 hay edificios nuevos que serán de cero emisiones, y tendremos que cumplir también otro parámetro, y es el potencial de calentamiento global. Con el certificado energético medimos, calculamos, más bien, ¿no? Calculamos con unas herramientas cuántas emisiones esperamos que tenga el edificio durante todo su uso. Pero hay más emisiones debidas a la construcción de los edificios. El potencial de calentamiento global lo que quiere medir es las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio. Cuántas emisiones son debidas a la extracción de los materiales, a su transformación en productos de construcción, a su puesta en obra, y después del uso medido con el certificado energético, ¿qué pasa? ¿Cuántas emisiones hay? Si se tiene que derribar el edificio, lo tenemos que reformar. Se está acabando de elaborar cuál es el marco de cálculo. Tendrán que establecer unos valores límites. No solo lo tendremos que medir estas emisiones a lo largo del ciclo de vida, sino que también tendremos que cumplir con unos límites que se establecerán en los distintos Estados miembros. Por lo tanto, ahí tendremos decisiones de diseño en decidir
qué materiales estamos poniendo en la obra para poder cumplir esos límites. La obligación para todos los edificios nuevos a partir del 1 del 2030, el 1 de enero del 2030. En el caso de los edificios de más de 1.000 metros cuadrados, 2 años antes, 1 de enero de 2028. Y aparte, pues se actualizará el código técnico, habrá una mayor importancia en la calidad del aire interior, tendremos que ver cómo nos adaptamos al cambio climático. Todo esto estamos hablando de mitigación, de reducir emisiones, pero las olas de calor que ya tenemos aquí, cómo nos vamos adaptando. Y aparte de otras partes que ya conocemos del código técnico que se irán actualizando, pues como el seguridad contra incendios, accesibilidad, etcétera. Partes que ya tenemos. ¿En qué consisten estos planes nacionales de renovación de los edificios? Pues cada Estado miembro tendrá que planificar cómo se cumplen estos objetivos, de forma que se tendrá que hacer una consulta previa. A final de este año, que la consulta previa ya se hizo, a final de este año se tendrá que enviar un borrador a la Comisión Europea y ahora ya se están haciendo pues, reuniones de grupos de trabajo interministeriales, entre los diferentes ministerios implicados, entre comunidades autónomas, con ayuntamientos y con agentes del sector, aparte de mesas que son específicas de innovación o de gestión, de financiación, etcétera, para poder elaborar este borrador que se tiene que enviar a final de año. Y la versión definitiva de este Plan Nacional de Renovación se tendrá que enviar el año que viene, a final del año que viene. Todos estos datos de los edificios se tendrán que llevar al Observatorio del Parque de Edificios de la Unión Europea. Desde ICAEN pues, tenemos publicados en datos abiertos cómo son los certificados energéticos, pues esa información se tiene que ir agregando a nivel nacional y llevar también a nivel de toda la Unión Europea para que conozcamos bien cómo es el parque. Y aquí vemos un poco los pasos de este plan nacional. Se tiene que saber cómo está el parque de los edificios, proponer unas hojas de ruta para irlo mejorando progresivamente, establecer políticas e ir revisando si realmente pues, vamos cumpliendo lo que nos hemos propuesto o no. Dentro de lo que son herramientas para conseguir todo este cambio, se quiere dar mucha importancia a las ventanillas únicas, que ahora ya tenemos mucho con la implantación de las ayudas de rehabilitación Next Generation, que ya se ha hecho oficinas técnicas de rehabilitación, desde los ayuntamientos también se impulsan este tipo de oficinas, ya hay un ecosistema, ¿no?, de este servicio que al final lo que quiere dar es una asistencia tanto técnica como financiera de cómo puedo rehabilitar mi edificio, tanto para particulares como para pequeñas y medianas empresas. Se trata de un apoyo holístico completo y que puede ser desde un asesoramiento previo o hacer una visita, hacer un preestudio, poner en contacto con las diferentes empresas que puedan hacer la rehabilitación. Por lo tanto, pues, puede haber como diferentes tipos de ayuda en este proceso. Pero la directiva no solo nos dice que tienen que haber ventanillas únicas, sino que también nos dice el número que tiene que haber. Tiene que haber una por cada 80.000 habitantes, una por región. Si está muy lejos, un máximo de 90 minutos desde un punto hasta esa oficina. Por lo tanto, tienen que estar muy dispersas, ¿no?, muy bien adaptadas a los distintos territorios y, por lo tanto, aquí la coordinación entre las distintas administraciones será muy importante. Y nos hablan de nuevas herramientas, como es el registro digital del edificio. Ahora mismo pues, existe el registro de las cédulas de habitabilidad, el registro de los certificados energéticos, existen las inspecciones técnicas del edificio. Se trata de que, de una forma centralizada, una propiedad pueda acceder a toda esa información de un edificio. La propiedad, o bien si quiere pedir un préstamo a un banco para hacer una rehabilitación, pues que tenga permiso ese banco para poder acceder a la información del edificio y poder valorar si es viable ese préstamo, por ejemplo. O las administraciones que se está pidiendo una ayuda, pues que se pueda acceder a esa información del edificio.
Los certificados de eficiencia energética que ya conocemos se tendrán que actualizar. Han visto a nivel de toda la Unión Europea que en cada país utilizamos distintos indicadores, unos de emisiones, otros de energía primaria no renovable como utilizamos aquí, y nos indican que hay que homogeneizar un poco y que el indicador principal del certificado energético deberá ser el consumo de energía primaria total, tanto la renovable como la no renovable. Y además, la propia escala de la certificación cambiará, porque tenemos que dar lugar a los edificios de cero emisiones, que serán las As. Por lo tanto, habrá una mayor coherencia entre todos los Estados miembros, aunque los kilovatios hora por metro cuadrado no sean idénticos en cada país para lo que se define por una A, porque al final pues, tenemos distintas condiciones climáticas, pero sí que el concepto de las As serán equivalentes a edificios de cero emisiones. Y habrá también una nueva herramienta, aparte del certificado energético, que es el pasaporte de renovación de los edificios. Igual no podemos rehabilitar de golpe todo el edificio, pero el pasaporte de renovación lo que nos ayudará es a tener una planificación, una hoja de ruta en que con un máximo de pasos podamos llegar a transformar este edificio en un edificio, cualquiera de los edificios, pues en uno de cero emisiones. Los Estados miembros están obligados a ofrecer esta herramienta, a que exista el pasaporte de renovación. Su aplicación en cada uno de los edificios, según la directiva, es de forma voluntaria. O sea que existirá el pasaporte de renovación y luego ya cada una de las propiedades de un edificio decidirá si quiere hacer el pasaporte de renovación o no. Otra cosa es que los Estados miembros quieran ir más allá y decir, pues en determinadas situaciones sí que es obligatorio el pasaporte de renovación, pero de momento a nivel de directiva no existe esa obligación de realizarlo. Por ejemplo, si un edificio ya es muy eficiente, igual no hace falta que se plantee, ¿no?, que tenga que hacer este pasaporte de rehabilitación. Habrá que ver cómo se acaba de transponer. Y este documento también deberá estar incluido dentro del registro digital del edificio. Otra nueva herramienta es el indicador de preparación para aplicaciones inteligentes, en inglés Smart Readiness Indicator, SRI. Se trata de evaluar si un edificio tiene más o menos aplicaciones de control, si podemos controlar la temperatura por cada habitación o a nivel global de todo el edificio, si el edificio está adaptado, es flexible energéticamente, si puede traspasar su demanda a justo en el momento en que haya mayor producción energética. Tenemos una fotovoltaica en el tejado, tenemos máxima producción al mediodía, ¿podemos poner los electrodomésticos justo entonces? Si el edificio está muy adaptado y es muy flexible, pues podemos tener esta programación para que esté adaptado a estas necesidades de la red. Mide los distintos tipos de las instalaciones del edificio y entonces establece un porcentaje respecto de todo el potencial que podríamos tener de sistemas de control hasta qué punto llegamos. Y nos indican un calendario de aplicación. A partir del 30 de junio del 2027, en 2 años, los edificios no residenciales grandes, con potencia nominal de más de 290 kilovatios, tendrán que tener este indicador, tanto los nuevos como los existentes. Es hacer una evaluación, la prueba que se está haciendo a nivel europeo pues es con un Excel, ya veremos cómo evoluciona como herramienta, pero al final es tener esta evaluación. Y aquí el cambio más grande. Por primera vez, los edificios no residenciales, los edificios terciarios más ineficientes estarán obligados a rehabilitar. ¿Y cómo se determina cuáles están obligados y cuáles no? Pues esta para mí es la parte más liada de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, porque nos hablan que todos los edificios no residenciales tendrán que cumplir con el umbral del 16% a partir del 2030. El concepto es que habrá una tabla en el código técnico que nos dirá este edificio no residencial no puede consumir más de tantos kilovatios hora por metro cuadrado y año, no podrá consumir más de esa energía
Y si consume más, con el certificado energético, tenemos que hacer medidas de mejora. ¿Cómo se establece ese 16%? Respecto del parque, respecto de los certificados energéticos del 2020, si ordenamos los edificios no residenciales desde el que menos consume hasta el que más consume, el 16% de la cola, es justo el último que entra, es el que me está marcando el umbral del 16%, que luego al final será una tabla en el código técnico, ¿no? Pero para entender un poco el concepto del umbral del 16%. Si consume más de esa energía, hay que hacer mejoras para llegar al menos hasta ese umbral. Y cada vez será más restrictivo. En 2033 el umbral será del 26%, del 26% empezando por la cola, respecto de los edificios del 2020. Por lo tanto, no sé si será difícil o fácil de cumplir estos umbrales, pero hay que tener en cuenta que todas las ayudas que se han estado dando hasta ahora, que toda esta rehabilitación que se ha estado haciendo ya nos está ayudando a llegar a este 16%. Un edificio que en 2020 igual no lo estaba cumpliendo, igual este año se ha rehabilitado y ya lo está cumpliendo para el 2030. Ya se irá viendo. En el caso de los edificios residenciales, así como en un borrador previo nos hablaban de unas calificaciones mínimas, esto cambió. Y entonces en la definición final lo que se indica es que la responsabilidad es de los Estados miembros. Los Estados miembros tienen que conseguir que los edificios no residenciales consuman menos, que reduzcan el consumo medio por metro cuadrado de los edificios respecto de cómo eran en 2020. Por lo tanto, lo mismo que con los no residenciales, nos va a ayudar todas las rehabilitaciones que ya hemos ido haciendo durante estos años. Y por lo tanto, en 2030 se repite el 16%, antes era un umbral, era un límite que no podíamos sobrepasar. Aquí nos piden que el 16% sea una reducción del consumo de energía primaria por metro cuadrado y año respecto de todos los edificios. En 2035, una reducción de entre un 20 y un 22, y así progresivamente. ¿Dónde se determinará esto? Pues en los planes nacionales de renovación que hemos visto antes, se tendrá que establecer exactamente pues, cómo lo conseguiremos esto. Pero además, la directiva nos dice, cuidado, porque el 55% de esa reducción la tenemos que conseguir actuando en los más ineficientes. Ahora pues hay deducciones en la renta por mejora energética y hay edificios que tienen 4 años que han puesto fotovoltaica y consiguen esta deducción. Pues está muy bien, para esta parte del 55% de disminución no nos servirán estos edificios, nos reducirán el consumo medio, pero hay que incidir también en aquellos más ineficientes. Aquí es una tabla resumen que no es para comentar ahora, sino para que veáis las distintas fechas. Tendréis la presentación y entonces aquí hay las distintas fechas de aplicación de la directiva. Y ya para acabar, aquí una pincelada de actualizaciones que hemos hecho desde ICAEN. Como hemos actualizado la web del apartado de certificación energética, porque hicimos una evaluación con técnicos, con ciudadanía y nos decían pues, que había mucha información y que era difícil de encontrar. Esperemos que en la nueva versión sea más fácil. Vamos a actualizar el buscador de certificados y el informe de gasto energético que acompaña la etiqueta oficial y tendrá pues una pinta así. Por ejemplo, en los gráficos de en medio te sitúa cuál es tu edificio respecto de los otros edificios de tu mismo uso y la misma zona climática. Aquí tenemos el Observatorio de los Certificados Energéticos, que ya estaba vigente, en que hay unas consultas y podemos ver un poco el global de todos los certificados que están tramitados en Cataluña. Y ahora tenemos también otro observatorio que es sobre el estado energético de los edificios, en que hay una agrupación de los consumos municipales, hay una relación también con la ocupación de las viviendas y esto se desarrolló dentro de la escuela pública, la Escuela de la Administración Pública de Cataluña, lo desarrolló la UPC y bueno, en la web está todo explicado bien. Recordar que los datos de los certificados energéticos están publicados todos en datos abiertos y podemos hacer consultas específicas
sobre un municipio, sobre los consumos de las viviendas, lo que queramos, está ahí toda la información. Y aquí algunas publicaciones que igual para explicar medidas de mejora nos puede ir bien pues, tener un documento que ha hecho una administración, ¿no? Que queda como un poco más neutro en que podemos explicar pues, estas medidas. Y unas publicaciones que tenemos también sobre arquitectura bioclimática. Nada, aquí tenéis los enlaces, más que nada para que lo conozcáis. Y con esto mi presentación. Espero haber cumplido en tiempo. Muchas gracias, Ainhoa. Muchas gracias. Mucha información que nos has ordenado, Sí, ¿no? porque ahora mismo estamos en una época de cambios, de profundo.